que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Acompáñenme a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú enviaste una palabra y yo soy una mensajera. Yo te pido que me des claridad para hablar tu palabra, Señor, pero que tu palabra sea predicada con denuedo, Señor, pero además de esto que sea una palabra poderosa, que cambie nuestros corazones, que transforme nuestra manera de pensar, Señor, que derribe todo lo que hayamos construido, que no haya sido construido por ti, Señor, y que tú puedas edificar a través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y siempre arrancamos con una historia. Y yo me puse a pensar, y es difícil a veces encontrar historias que se relacionen con el mensaje que vamos a dar. Pero me acordé, o nos acordamos con mi esposo, de una situación muy particular, y es que nosotros llevamos 18 años juntos y hemos conocido una cantidad de personas, y estando en el ministerio muchas veces te invitan y te atienden muy queridos y tienes esa oportunidad de compartir cercanamente con familias y con personas. Y una vez invitaron a mi esposo a oficiar un matrimonio. Y era en un lugar espectacular, bellísimo, una casa, era una casa campestre, una casa gigante con muchas habitaciones, el sitio bellísimo. Y nos invitaron y nos íbamos a quedar esa noche ahí. Y cuando llegamos, oh sorpresa, que entre todas las habitaciones a nosotros nos había tocado la habitación del servicio. Y nosotros somos que nos acomodamos en cualquier parte, nosotros somos cero complicados, no somos que necesitamos un hotel ni mucho menos, pero nos causó curiosidad que nos hayan asignado esa habitación, porque yo pensaba, para este evento los más importantes son la pareja que se va a casar y la persona que los va a casar. Entonces me pareció un poquito extraño. Más extraño me pareció cuando al día siguiente en el desayuno nos enteramos y nos dimos cuenta que había más habitaciones disponibles. Entonces eso nos causó aún más curiosidad, porque siendo una familia muy adinerada, nosotros no nos sentimos tratados con familiaridad ni como con el cariño, no nos sentimos pues tan a gusto y tan cómodos, pero a diferencia de eso, muchas veces hemos tenido la oportunidad de compartir o de ser invitados por familias, digamos, que no tenían los recursos que tenían esta familia, pero nos sentimos tan amados, tan bien atendidos. Yo recuerdo muy bien una vez que nos invitó la señora que nos ayudaba en la casa, y nos invitó a su casa y nos hizo un banquete que nosotros decíamos qué cosa más deliciosa, nos trató con una familiaridad, con un amor, que casi que nos faltó arruncharnos después en su cama a ver televisión, y nosotros decíamos, wow, qué forma de amarnos, qué forma de tratarnos. Y es que a veces como que hay paradigmas en que el que tiene mucho trata muy bien y el que tiene poco no, pero el que da con amor y de manera generosa y puede hacerte sentir como en casa, como en familia, es tan valioso, que tenemos recuerdos así de muchas familias y muchas personas que han abierto su casa y han dispuesto una mesa para nosotros, que nos han honrado y nos han hecho sentir como si fuéramos estrellas, como si fuéramos famosos, como de una manera tan especial que recordábamos esos eventos. Y usted preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con la enseñanza de hoy? Pues tiene muchísimo que ver. Tiene muchísimo que ver porque, como les leí de arranque, Jesús, o Marcos en este caso, nos estaba contando una escena puntual. Y en esta escena había una mujer, dice que era una mujer viuda y pobre. Y cuando uno se pone y esculca un poquito, revisa un poquito, estudia un poco en las Escrituras, en la época de Jesús la viudez era terrible, era una situación de una gran dificultad y de una gran necesidad. Hoy en día hay mujeres viudas en condiciones difíciles, pero hay unas mujeres viudas que heredan una pensión, que heredan una cantidad de cosas, y es más sencillo pasar este periodo de la vida. Pero en este caso y en esta época era una mujer viuda, era una mujer pobre de por sí, pero además era una mujer que vivía de la misericordia de los demás, porque
el estado de viudez implicaba que cuando moría el esposo, que era el que traía el sustento de la casa, si este hombre tenía algún tipo de deudas, a la mujer se le quitaban sus bienes e incluso sus hijos en parte de pago de esas deudas. Los hijos eran llevados en esclavitud al deudor de esa familia, al que adeudaba al esposo. Y como la mujer ya no iba a tener capacidad de trabajo ni de pago, entonces le quitaban sus bienes y le quitaban incluso sus hijos, sus animales, absolutamente todo. Tan es así que en la Biblia vemos diferentes casos de mujeres que vivían esta situación. Vemos, por ejemplo, el caso de Noemí y Ruth. Dice que la historia que Noemí tenía 2 hijos y que ella enviudó y que sus 2 nueras enviudaron también. Y como ella, afanada porque sabía lo que le venía, les dijo a sus nueras: váyanse donde sus papás, quizá ellos las reciban y las mantengan, puedan tener una oportunidad de tener una vida mejor que a mi lado, porque yo no tengo en realidad quien me sustente. Y una de sus nueras decidió partir a casa, pero Ruth decidió quedarse con Noemí. Pero hay más casos de mujeres viudas. Vemos también la parábola cuando Jesús habla de la viuda, que el juez injusto no le hacía justicia a su causa, y como ella insistía y el juez no quería, hasta que finalmente el juez accedió a hacer justicia. Y en la palabra es claro que esta situación de viudez y de indefensión, por eso también dice que el Señor es padre de huérfanos y protector de viudas. La situación de la viudez o de la viuda es de indefensión, de desprotección. Y Él es el protector de las viudas. Y a mí esta imagen me hace pensar que era una viuda no muy joven, sino más bien mayor, y que llevaba un recorrido de viudez, un tiempo ya de viuda, pero que tenía una relación profunda con el Señor, que era una mujer que, no sé cuántos de ustedes conozcan mujeres viudas. ¿Conocen mujeres viudas o tienen cercanía con mujeres viudas? Pues en mi caso particular, yo tengo mucha cercanía con mujeres viudas. Mi abuela, a la que le heredé estos hermosos ojos verdes, mi abuela enviudó y quedó con 4 hijas. La menor era mi mamá y tenía 12 años más o menos. Y ella se mantuvo cuidando a sus hijas y para mí impactó mi vida en su relación con Dios. Ella murió a los 99 años, hace un par de años. Y la última vez que yo la vi, que fui a visitarla, ella no vivía en Bogotá. Cuando yo llegué, ella me dijo: justo le había pedido a mi Señor Jesús que vinieras a visitarme y mira. Y ella tenía una relación tan especial con Dios que era de admirar. Y yo creo que la situación, la vida que vive una mujer viuda, una mujer desamparada, hace que si ella conecta con Dios, aprende a tener una vida espiritual y ve la vida de otra manera. Ve su levantar, su caminar de otra manera. Y otra mujer viuda que también ha marcado mi vida es mi mamá. Mi mamá enviudó. Yo cuando cumplí 30 años pensé: wow, mi mamá a los 30 años era viuda, tenía 3 hijos y estaba esperando la 4ª. Mi mamá, yo tenía 6 años cuando perdí a mi papi, y ella ha sido una mujer tan valiente que yo la miro y digo: es solo el Señor. Y ella quedó con 3 chiquitos y tenía 5 meses de embarazo cuando mi papá murió. Y su decisión personal fue: yo no me voy a volver a casar, yo me voy a dedicar a levantar los hijos que Dios me dio. Y hoy yo la veo y solo puedo dar gracias. Porque ha sembrado en mí ese profundo amor que tiene por Dios. Y yo creo que eso no tiene precio, y no hay bienes materiales y no hay riquezas que puedan igualar esa gran bendición. Y si tu mujer está sola en casa, si no hay un hombre, si tú eres una mujer sola, porque pensamos en mujeres viudas que perdieron a su esposo, pero a veces hay hombres que abandonan. Y si tú estás sola y es difícil, es duro, yo sé que lo es, pero tiene una gran recompensa lo que estás haciendo, y caminar con el Señor y de la mano del Señor y enseñarle eso a tus hijos, eso no tiene precio, eso es invaluable.
invaluable. Así que ese es el panorama que vemos en esa historia. ¿Soy yo? Es esta mujer. Pero a mí me llama muchísimo la atención que Jesús dice o decide sentarse a observar. Y él venía de una última correría. Él ya había entrado por las puertas de Jerusalén, él ya estaba en Marcos, yo creo que estaba a 2 capítulos de vivir ya su crucifixión, y él decide detenerse a observar. Él ya había ido al templo en varias ocasiones, había levantado las mesas de los vendedores, había peleado con ellos, se había enfrentado con los fariseos, lo habían querido corchar en varias ocasiones. Le preguntan que cuál es el mandamiento más importante. Él dice que es el amor a Dios y que el segundo es el amor a los demás. Y después de todo esto, él se sienta a observar, y es que Jesús es intencional en lo que hace. Él nunca hace las cosas por casualidad, porque a veces nosotros como que la vida nos va llevando, pero él era intencional en todo. Y él dice la palabra que se sentó a observar lo que estaba pasando. Dice, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Él se quedó atento, mirando qué pasaba, pero pasó algo. ¿Qué podemos aprender de esta escena? ¿Por qué se sentó a mirar esto si eso no es tan importante, pensamos? Y es que yo estoy convencida que siempre, siempre, siempre que hay actos de generosidad, Jesús se detiene a mirar. Jesús lo cautivan los actos de generosidad. Él no se puede quedar quieto, Él no se puede quedar apático, Él no se puede quedar aparte cuando ve un corazón generoso actuar, cuando yo creo que es una forma de llamar su atención cuando somos generosos. Y lo que hizo esa mujer llamó la atención de Jesús, porque además Él ve mucho más allá de lo que vemos nosotros. Nosotros veríamos una cantidad o no sé, seríamos muy superficiales en lo que vemos, pero Él ve más allá, porque Él tiene la capacidad de ver el corazón de las personas. Y así fue en ese momento. No solo veía cómo estaban vestidos o qué aspecto tenían o qué cara tenían al depositar su ofrenda. Él ve mucho más allá, y es que ve lo que hay en el corazón, en tu corazón y en mi corazón. Y yo quiero que en esta mañana yo realicé como toda una investigación acerca del tema, y encontré que en el templo de Jerusalén, que era un lugar muy grande que recibía muchas personas, había 13 urnas. Esas urnas tenían como una inscripción de para qué iba a ser usada esa ofrenda. Entonces decía para las viudas y los huérfanos, o para los necesitados, para la provisión del templo, y tenía como una inscripción en cada una de ellas de para qué iba a ser usada. Pero además de eso, tenía una forma particular, eran de un metal de cobre, si no estoy mal, pero la forma de la urna no era una urna cuadrada ni como estos baldes, sino que dice que era como estilo gramófono. ¿Quién ha visto los premios que entregan en los Grammy, que son los gramófonos? Era como ese tipo de instrumento para que cuando se depositara la ofrenda sonara y se amplificara el sonido de las monedas. Recordemos que en la época de Jesús no había billetes, no había tarjetas de crédito, no había cheques, lo único que había eran monedas, pero había monedas de diferente valor y de metales diferentes. Habían unas de oro, que eran las más valiosas, y habían de cobre o de metales menos valiosos. Y yo quiero invitar a mis 3 voluntarios en esta mañana, porque quiero que pensemos qué vio Jesús, qué pasó en ese momento. Y Jesús se sentó, dice la palabra que Él se sentó a observar lo que estaba pasando, y que muchas personas adineradas daban mucho, y Él observaba.
Gracias, muchachos. Y a mí me llamaba la atención porque dice, muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Y yo me preguntaba, ¿quién dio más? Y yo les pregunto esta mañana, ¿quién dio más? ¿Quién dio más? ¿Qué me dicen? Y es chistoso porque hoy decimos, pues la viuda, obvio, porque Jesús nos dijo que ella dio más, pero si nosotros nos guiamos, Jesús no preguntó, él dice que llamó a sus discípulos, pero él no preguntó quién dio más, sino que él afirmó, él dijo, ella dio más. Él no preguntó, porque si él hubiera preguntado, yo estoy segura que ellos habrían dicho, Jesús, pues es obvio, cualquiera menos ella. Todos dieron muchísimo más que ella. Pero Jesús, como tiene la capacidad de ver el corazón, dijo, ella, la que dio 2 monedas, dio más. Porque es que la generosidad es un asunto no del bolsillo, no del dinero, sino del corazón con el que das. El agradecimiento es amor en acción. Y ella lo que estaba dando era dando todo de sí, todo de ella misma. Y es que a veces pensamos que Dios está interesado en nuestro dinero y a Dios no le interesa nuestro dinero. Lo que pasa es que lo que hacemos con nuestro dinero revela cómo está nuestro corazón. Si queremos hacer un diagnóstico de qué tan saludable, qué tan sano es tu corazón, tenemos que ver qué tan generoso eres con el Señor o con qué tan generoso eres en general. Si eres una persona que más bien acumula y retiene o si eres una persona dadivosa y generosa. Y el Señor sabía, porque ella no sabía que el Señor la estaba viendo, ni ellos tampoco, pero Él sabía qué porcentaje estaba dando cada uno o qué cantidad o qué tan significativo, porque para alguien que tenía mucho dinero podía dar una gran cantidad, pero eso no podía representar muy poco de lo que tenía. Entonces Jesús tenía esa capacidad de mirar tu corazón y mi corazón y ver qué tan generosos somos tú y yo. Y dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Ella dio más que la sumatoria de todas esas personas ricas. Y yo pensaba, es un día del Señor y vienen muchas más personas que tú y que yo y que esta reunión. No sé cuántas personas podrían caber en ese templo, pero era el templo de Jerusalén al que iba toda la ciudad. Y ella dio más que la ofrenda de todos juntos. ¿Cómo sería de valiosa esa ofrenda? Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Y eso nos habla nuevamente de esta mujer. Ella tenía algo especial, ella tenía algo diferente. Yo creo que dar todo lo que tú tienes para vivir, todo lo que es tu sustento, no se logra de la noche a la mañana, no es tan fácil. Yo creo que no es tan sencillo como que ven y te entrego todo, pero algo había pasado en su vida, algo especial. Y ella, ¿qué tenía esta mujer para poder darlo todo? ¿Qué tenía? Y más que ¿qué tenía? ¿Tengo yo lo que tiene esa mujer que dio todo? Es una doble pregunta. Miremos qué tenía y examinémonos y pensemos, ¿tengo yo eso que tuvo esa mujer para darlo todo y mover el corazón de Jesús y hacerlo llamar su atención, captar su atención y que Él se gozara y sonriera con el acto de ella? Y lo primero que tuvo ella fue que su sustento venía de Dios. Su sustento no estaba en esas 2 monedas. Ella llevaba un tiempo de viudez y ella conocía que dependía únicamente de Dios, que Dios la había mantenido, que la había sostenido y que ella iba a dar eso y que el Señor iba a seguir sosteniéndola y sustentándola. Ella tenía un nivel de confianza que solo se desarrolla con la relación, con el caminar, con la dependencia. Ella era una mujer que dependía del Señor como pocos. Y ella por eso pudo entregar su sustento con tranquilidad y con alegría. Además, no se sintió forzada, sino lo hizo sencillamente desde lo profundo de su corazón. La segunda
cosa. Bueno, ese es el versículo, ya me estaba asustando. Dice, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Y eso nos muestra ese nivel de dependencia, de relación y de comunión con el Señor. La segunda cosa que tenía es que sabía que hay más bendición en dar que en recibir. Y es que ella al ser viuda y pobre no tenía obligación de ir al templo a ofrendar. Ella era una mujer en necesidad, ella era una mujer que podía decirse que vivía de la caridad, de la misericordia de las personas. Pero a pesar de eso, ella tenía la convicción de lo que dijo Jesús, de que hay más bendición en dar que en recibir. Y esa ofrenda de ella, esa ofrenda de esas 2 sencillas monedas de poco valor, se ha multiplicado a tal punto que hoy hablan delante de Dios, que cada vez que hablamos de esta viuda, esa ofrenda se multiplica. Fue una ofrenda tan poderosa que cada vez que recordamos lo que hizo esta mujer, esa ofrenda habla delante de Dios y se ha multiplicado de generación en generación. La tercera cosa que tenía esta mujer es que su vida y su futuro estaba en las manos de Dios. Y es que a veces cuando vivimos situaciones difíciles, situaciones adversas, problemas de salud o crisis matrimonial o financiera, tenemos ese conflicto de qué va a pasar conmigo mañana, qué va a ser de mi futuro. Y esta mujer a mí me sorprende porque cuando uno pierde a un ser querido, uno tiene la convicción de que el Señor lo llamó a su presencia, que el Señor se lo llevó. Y a pesar de esto, y a pesar de que a raíz de que el Señor se llevó a su esposo, y ella, eso fue lo que la llevó a toda esta situación de dificultad y de crisis, ella confiaba plenamente en el Señor en el que había creído. Ella estaba segura de que en sus manos su futuro estaba asegurado, de que no tenía que refugiarse en nada más, sino confiar plenamente en su Señor. Y por último, y muy, muy, muy importante, ella tenía un corazón agradecido. Y es que si no tenemos un corazón agradecido, es imposible dar de la manera correcta. Si no podemos identificar, porque para tener un corazón agradecido hay que poder ver qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, qué es lo que Dios ha dado para mí. Y ella podía identificar cada situación, cada manifestación del amor de Dios en su provisión, en sus situaciones, en sus circunstancias. Yo me imagino que incluso en respuestas a sus oraciones que Dios le había dado. Y cuando podemos reconocer, cuando podemos ver la mano de Dios en medio de las situaciones, en medio de los problemas, en medio de la adversidad, ahí en ese momento es que podemos agradecer y tener un corazón realmente agradecido. Porque Dios ama a la persona que da con alegría, dice 2 Corintios, y yo me imagino el gozo de esta mujer de llevar esas 2 monedas al Señor, de llevar esas 2 monedas al templo para ofrecérselas al Señor en acción de gracias, porque no era por obligación, ella no tenía obligación, ella era una mujer pobre y en necesidad, y el Señor siempre ha hecho énfasis en la palabra que debemos velar por las viudas, por los huérfanos y por los extranjeros. Yo creo que otras personas la verían y decían, pero si esta mujer más bien debería venir a pedir ayuda, a pedir que le den algo, que la ayuden con algo, pero el corazón de esta mujer era tan agradecido que yo me imagino el gozo y la alegría con que vino con esas 2 monedas delante del Señor. Y la enseñanza del día de hoy se llama gracias, porque yo les contaba en la primera reunión que en este primer trimestre del año Dios me ha llevado a recordar y a recordar cada momento, cada palabra, cada oración respondida, ver su mano en tantas, tantas cosas en mi vida que yo solo podía hablar de la gratitud y de agradecer de corazón. Y yo creo que Él nos está llevando a recordar, a no olvidar, a tener presente que Él está ahí para ti y para mí, y que Él no es un Dios lejano ni distante. Él conoce tu realidad, Él conoce mi realidad,
y Él en medio de esa situación siempre está ahí para ayudarnos, siempre está ahí para bendecirnos, nunca, nunca, nunca se olvida de nosotros. Y bueno, ya casi que para terminar, porque yo, como les dije, era una enseñanza breve, yo me pregunté cómo manifestarle nuestro agradecimiento a Dios. Si ya podemos nosotros identificar que Él ha sido bueno, que Él ha respondido nuestras oraciones, que Él ha suplido nuestras necesidades, ¿cómo podemos nosotros ser agradecidos como, ay, gracias? ¿Cómo podemos manifestarle ese agradecimiento de manera real, de manera genuina, no de palabra decir gracias, sino que yo creo que el agradecimiento siempre viene acompañado de una acción. Está bien cuando gracias por el agua, pero siempre debe ir acompañado de un acto, de una acción. ¿Y cómo podemos manifestarle nuestro amor y nuestro agradecimiento al Señor? La primera forma que encontré es con acciones de servicio. Y es que, ¿cómo quedarnos callados? ¿Cómo quedarnos quietos cuando Él hace algo por nosotros? Yo he visto en este lugar mujeres agradecidas porque Dios ha restaurado su hogar, hombres agradecidos porque ha hecho algo en su casa, en sus hijos. ¿Y cómo quedarnos callados? ¿Cómo quedarnos en silencio con ese secreto y no manifestarlo a los demás? Pero yo les decía, actos de servicio, pensamos en venir a la iglesia y servir en un equipo de servicio, y eso está perfecto y es para nosotros de gran alegría cuando venimos acá a cada reunión y vemos los voluntarios que llegan mucho tiempo antes, que oran, que organizan este lugar y que vienen siempre dispuestos y disponibles a servirnos a todos. Pero yo quiero que vayamos un poco más allá y que pensemos en servir en todo lugar a donde vayamos, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra casa. ¿Qué tal si ayudamos a la mamá a arreglar las cosas? ¿Qué tal si atendemos a papá? ¿Qué tal si ayudamos de manera inusual, como no lo hacemos siempre? ¿Cuántos están casados aquí en esta mañana? ¿Qué tal si le echamos flores a la persona con la que estamos casados? A veces como que vivimos en una rutina y se nos olvida que dar gracias es, oye, dar gracias porque tú tienes el beneficio de todo lo bueno que soy, pero además te toca aguantar todo lo malo que tengo. Y gracias por acompañarme en este camino de la vida, gracias por estar ahí para mí, por aguantarme lo feo, por disfrutar lo bueno juntos. Qué importante es que nosotros podamos tener acciones de servicio, no quedarnos con palabras, sino hacer cosas más allá. El segundo punto es adorando. Y a veces nos quedamos cortos en adoración al Señor, a veces nos limitamos a los 20 minutos que tenemos en este lugar o en la iglesia donde vayamos, o si no vamos a ninguna iglesia, pues en ninguna parte adoramos al Señor, pero hay una invitación especial a adorar al Señor por quien Él es y por lo que hace todos los días en tu vida y en mi vida. Y es que contamos con un Padre bueno que nos ama, que es generoso con nosotros, que nos da la vida, que nos da salud, que nos bendice todos los días de nuestra vida. Y cómo no darle gracias, cómo no adorarlo, cómo no derramar nuestro corazón y agradecerle al Señor. Así que la invitación es que no nos quedemos adorándolo aquí nada más, sino que en casa hagamos algo, o sea, hagamos algo raro, algo que no estemos acostumbrados a hacer. Y yo estoy segura que eso también llama la atención de Dios. Yo creo que cuando nos encerramos en nuestro cuarto y oramos y agradecemos y le cantamos, y Él también sonríe, Él también nos mira, Él también se agrada en lo que hacemos nosotros como hijos. Y por último, siendo generosos. Es la tercera forma en que yo vi que podemos manifestarle el agradecimiento al Señor, porque definitivamente nosotros podemos dar sin amar, pero es imposible amar a alguien y no dar y no ser generoso. Y el mayor ejemplo de esto es Jesús, que se dio a Él mismo, que se entregó, que entregó su vida por ti y por mí. Y yo estoy segura y convencida de que Él habría hecho ese sacrificio solamente por mí. No sé si tu nivel de convicción y de fe es así de grande, pero yo estoy segura que si
la única persona para salvar hubiera sido yo, Él habría dado su vida entera por mí. Así es su amor, así es su fidelidad, su gracia y su amor hacia nosotros, que Él entregó cada gota, y no de una manera sencilla, sino de una manera cruel y dolorosa, porque quizás habría podido entregar su vida con eutanasia y una inyección y se habría podido quedar dormido, pero fue un sacrificio real. Él dio su vida de una forma que nadie podría hacerlo, y es derramando en verdad cada gota de sangre y entregando cada aliento hasta el último por ti y por mí. Y cómo no ser generosos con semejante acto de amor. Cómo a veces nos derretimos con actos de amor de nuestros hijos o de nuestro novio, de nuestro esposo, y cómo no poder pensar en ese gran acto del Señor hacia ti, hacia mí, y cómo lo hizo sin esperar nada a cambio, porque a veces nosotros en nuestra naturaleza y en lo que somos esperamos algo, pero él no esperaba nada, sino solo quería rescatarnos, solo quería restaurarnos, solo quería que tuviéramos una vida diferente, una vida mejor. Y cómo no responder a ese gran acto de amor con generosidad, dando lo que soy, dando mi vida, dando mis talentos, dando mis recursos, dando todo lo que tengo para Él. Bueno, y ya cerrando esta enseñanza, los que estamos en la escuela de predicadores hemos aprendido que ninguna palabra es relevante si no la podemos aplicar, si no podemos hacer algo con ella, si no la podemos vivir, si no podemos ponerla en práctica. Así que yo hice mi tarea muy juiciosa y tengo un punto de acción, o 3 en 1, para regalarnos esta semana, para que todos trabajemos en esa dirección, para que seamos intencionales, para que busquemos alegrar el corazón de Dios con esta enseñanza. Nuestro primer punto de acción es: sirve a los demás en formas inusuales. Y yo recordaba que hace 8 días vino el pastor José Víctor, y cuando tú caminas con él hace algo sorprendente para mí, y es que él siempre tiene una palabra de afirmación para la persona que vea, si sea un desconocido, que siempre son desconocidos, por cierto. Y a mí en un principio hasta me chocaba un poco, porque él llega a un restaurante y le echa flores al mesero. Dice: qué buen trabajo estás haciendo, qué bien me atendiste, qué sonrisa tan hermosa, que siempre. Y llega acá a la iglesia y también saluda a alguien que no conoce y: qué gorra tan linda, me encantaría tener una. Siempre tiene palabras de afirmación, y los que lo conocieron, los que tuvieron la oportunidad, él siempre tiene una palabra de ánimo, una palabra que te levanta. Él es de esas personas que nunca va a llegar así que te pone triste, sino que siempre te levanta. Y yo quiero invitarte a que hagamos algo semejante. A mí me cuesta un montón, pero afirmemos a alguien, hagamos algo inusual, sirvamos a alguien en la calle, en el Transmilenio, ayudemos a cruzar a alguien que tenga bolsas en la calle, no sé, hagamos algo inusual, algo que normalmente no haríamos por pena, no haríamos porque esa señora va a pensar que la voy a robar, no sé, pero incomodémonos y sirvamos a alguien, que esa persona pueda ver el amor de Dios a través de nosotros, y que el Señor, cada vez que lo hagamos, sonría. El segundo punto de acción: establece un tiempo diario de adoración a Dios. Si aún en casa no has establecido este tiempo, esta es la mejor semana para hacerlo. Establece 15, 20 minutos en la mañana, en la tarde, cuando estés a solas. Si no tienes un lugar, hazlo en tu carro o en el Transmilenio. Te conectas ahí y tienes un tiempo de adoración a Dios, de acción de gracias, de cantarle, de conectarte con Él, de derramar tu corazón, de decir: Señor, gracias porque hoy me diste este día, porque tengo salud, por todo lo que vas a hacer hoy, porque me vas a usar, porque agradécele, dale gracias de una manera inusual, pero además que esto se vuelva un estilo de vida para ti, porque es muy fácil
dar gracias acá, pero es difícil quizá a veces cuando te echa el carro encima el otro, cuando te van a atropellar, cuando te quitan el puesto del Transmilenio. En esos momentos también es momento de decir, Señor, no importa lo que pase, gracias porque a pesar de esto yo tengo esto, gracias porque a pesar de lo que me sucedió, tú estás conmigo, gracias porque tú cuidas de mí. Y aprovechemos ese tiempo para generar un altar de adoración para el Señor, donde podamos ser genuinos y reales, donde nadie nos ve, solo Él. Y por último, aparta de tu presupuesto algo para dar. Y esta mujer nos enseñó, la mujer que no tenía nada, nos enseñó que siempre, por poco que tengamos, siempre tenemos algo para dar.